10 de la mañana, 32 minutitos. Le doy la bienvenida a Itay Hackman, diputado nacional de Unión por la Patria y candidato a diputado nacional aquí por la ciudad de Buenos Aires. Itay, ¿cómo estás? Acá Carla Pelliza te saluda. ¿Qué tal, Carla? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bueno, voy a arrancar por tal vez el tema que nos tiene más expectantes en esta jornada. Me gustaría conocer tu opinión del viaje de Javier Milei a Estados Unidos y esta bilateral que se espera con Donald Trump para intentar, bueno, seguir sosteniendo este proyecto económico. Bueno, obviamente es muy preocupado por esto porque hay una opacidad absoluta, ¿no? De qué es lo que se está negociando, cuáles van a ser los términos, que el gobierno de Estados Unidos, por una alianza política con el presidente actual, entre los presidentes, esté dispuesto a darle algún tipo de crédito al gobierno. Eso es lo que ya hemos visto y es muy grave porque no sabemos cuáles son las condiciones, qué es lo que le van a pedir a cambio, y estamos hablando de un modelo económico en el cual se están saqueando las reservas del Banco Central para darle salida a los fondos de inversión que estuvieron especulando, haciendo timba este año y medio, donde Caputo está haciendo exactamente lo mismo que hizo con Macri hace 7 años atrás, y agravado ahora por un acuerdo que no sabemos qué va a implicar para la Argentina en términos de soberanía, etcétera. Así que obviamente no tenemos la letra chica, no sabemos cuáles son las condiciones, pero vamos a hacer todas las acciones que podamos desde el Congreso de la Nación para tratar de impedir que esto ocurra, para exigirle al gobierno que transparente qué es lo que está negociando, en qué términos con el gobierno de Estados Unidos, y bueno, y sobre todo evitar lo que va a implicar para el futuro de la Argentina, ¿no? Obviamente es una hipoteca más que Milei nos va a dejar, que nos hace acordar, te digo, lo más parecido, más allá de que no hay antecedentes. Se estuvo hablando del tequila mexicano cuando Estados Unidos asistió directamente, pero es lo más parecido, aunque no es exactamente igual técnicamente, al blindaje de la Rúa, ¿no? O sea, esas operaciones financieras que se hacen supuestamente para blindar la situación financiera del país y que lamentablemente nunca funcionaron y siempre nos llevaron a grandes crisis de deuda, que es hacia dónde vamos si sigue esta política económica, ¿no? Claro, y vos decías, ¿no? Nosotros desde el Congreso vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance. La verdad, cuando Milei rediscutió el acuerdo con el fondo y nos trajo estos 20.000 millones extra, lo hizo por decreto, salteó al Congreso. Acá, si bien no sabemos, ¿no? La letra chica de esto y si van a poder intentar sortear o no al Congreso, ¿cómo estás viendo el panorama? Pues yo ayer veía todas críticas realmente de la situación. Claro, bueno, hay que lograr que esas críticas pasen a acciones mayoritarias. ¿Qué es lo que logramos las semanas pasadas cuando logramos rechazar el veto de Milei a la ley de financiamiento universitario, a emergencia pediátrica, y antes lo habíamos hecho con las personas con discapacidad? Ahora, muchas veces no hemos tenido mayoría. Nosotros somos un bloque, si bien somos el bloque más grande, el de Fuerza Patria, somos un bloque minoritario, y para construir mayoría necesitamos que los otros bloques también estén dispuestos. Yo presenté, por ejemplo, hoy un proyecto para interpelar al ministro de Economía, al ministro Caputo, que no vino nunca al Congreso en casi 2 años de gestión, ¿no? Sin precedentes en la historia democrática argentina que un ministro de Economía no vaya al Congreso. Bueno, es importante que los otros bloques acompañen este pedido. Mañana tenemos la Comisión de Presupuesto, donde deberíamos ir con este planteo. Entonces, es muy importante eso que ocurra. Y si no tenemos mayoría ahora para accionar, bueno, las elecciones del 26 de octubre son la oportunidad para convertir lo que hoy es una fuerza minoría en el Congreso, que es Fuerza Patria, en una fuerza de mayoría. La única forma de frenar a Milei es que tengamos una, por supuesto tampoco alcanza, ¿no? Pero que tengamos una mayoría en el Congreso que nos permita impedir que estas cosas pasen. Por supuesto, es eso más la movilización popular, la capacidad de organización de la sociedad, obviamente, ¿no? Pero en términos electorales, el 26 de octubre se juega también esto. Hasta ahora, en el Congreso, estamos en manos de bloques que a veces juegan con nosotros contra Milei, a veces juegan con Milei, y están en esta situación especulativa, que son los que terminan definiendo si hay una mayoría a favor o en contra del gobierno. Y este pedido de interpelación, digamos, ¿qué apunta a conocer, más allá de la dificultad propia, ¿no? De aprobar un pedido de interpelación, que es enfocado en el presupuesto, enfocado en la deuda, enfocado
enfocado en todo, pero en particular en este acuerdo con Estados Unidos. La interpelación significa que el ministro tiene que venir al recinto y contestar las preguntas de los diputados y que dar explicaciones, ¿no? Entonces nosotros, por supuesto, queremos que venga a explicar el presupuesto, pero sobre todo en este contexto lo que queremos es que explique qué está haciendo el Banco Central, en qué consiste este acuerdo con Estados Unidos, con el secretario del Tesoro o con la Reserva Federal, no sabemos todavía los detalles, que dé cuenta de lo que está haciendo. Porque el principal problema de este tipo de acuerdos es que son muy opacos, ¿no? No se transparentan, ¿no? ¿Qué pide a cambio Estados Unidos de este supuesto crédito, ¿no? Que no sabemos todavía si va a existir, cuál va a ser el monto, cuál va a ser el mecanismo? Esa es una de las funciones del Congreso, ¿no? Hacer que los actos del gobierno sean públicos. Y por supuesto, nosotros creemos que todos estos temas se deberían discutir en el Congreso. Vos pusiste como ejemplo el antecedente que fue el acuerdo con el fondo. El acuerdo con el fondo, según la ley argentina, tenía que pasar por el Congreso, el gobierno decidió no pasarlo, lo sacó por decreto. Bueno, eso es un elemento jurídico que nos permite a nosotros cuestionar la legitimidad de esta deuda. De hecho, el bloque de senadores de Fuerza Patria mandó una carta al FMI antes, avisándole, si ustedes le van a dar un crédito al gobierno violando la ley argentina, nosotros tenemos derecho a no reconocer la legitimidad de esa deuda. O sea, se lo avisó antes que lo haga el FMI, ¿no? Bueno, entonces me parece que esa es una discusión que se viene en la Argentina, que es, bueno, ¿qué posición va a tener el pueblo argentino, la sociedad argentina, el Estado argentino frente a un gobierno que actúa ilegítimamente y frente a organismos multilaterales, y en este caso, eventualmente, otro gobierno, como puede ser el gobierno de Estados Unidos, si este crédito se confirma, que actúan ilegítimamente? Claro, bueno, esa es la gran discusión, ¿no? Entiendo que, y vos corregime o contame cuál es tu opinión, que la idea es reconocer puntualmente con el Fondo Monetario Internacional simplemente alrededor de 20.000 millones de dólares, que es extremo lo que le correspondería a la Argentina por estatuto, y después el resto debería discutirse judicialmente, supongo que en tribunales internacionales, para ver cómo se dirime, porque, bueno, hay responsabilidades políticas de parte del fondo apoyando políticamente a gobiernos de derecha acá en la Argentina. Sería más o menos así el lineamiento. Esa es una de las propuestas que está circulando, que es la que hizo Daniel Kotzer, que es separar el componente de la deuda con el FMI que se corresponde a la cuota que tiene Argentina del excedente. Hay otras propuestas, pero más allá de técnicamente cuál es la mejor propuesta, la orientación política es la que vos planteás, que es cuestionar la legitimidad de un crédito que Milei ha agravado. O sea, nosotros teníamos los famosos 45.000 millones que nos dejó Macri, Milei le pidió 20.000 más, además lo hizo agravándolo su legitimidad porque lo hizo violando la ley argentina. Entonces, la orientación política es cuestionar la legitimidad de estos créditos, no solamente por sus orígenes, sino también por la imposibilidad fáctica de pagarlos para la Argentina. O sea, la Argentina no hay ningún escenario en el cual pueda pagar en los próximos años 65.000 millones de dólares al FMI, más los deudas que tiene con los acreedores privados, más los intereses. O sea, no, esto no ya ni siquiera es un problema ideológico, es un problema práctico también. Práctico para la Argentina y práctico para los organismos internacionales. Entonces, esa va a ser la discusión del próximo gobierno, ¿no? Esa va a ser la discusión del próximo gobierno. Lo que nosotros estamos tratando de hacer hoy es acciones en el cual vayamos anticipando esto para que los organismos internacionales, para que los demás países sepan que estas acciones que está llevando adelante el gobierno de Milei no tienen el aval del resto del sistema político y no tienen el aval de la sociedad argentina. Claro, y con el tema pasa que es todo tan nuevo, ¿no? Y como vos decís, no hay demasiado antecedente de esto, pero podríamos hacer lo mismo como país, como nación, en caso de que veremos que anuncian hoy, pero Donald Trump también decide darnos 10.000 millones, 5.000 millones. ¿Se podría plantear algo similar políticamente desde el lado del peronismo? Absolutamente, hay que ver los detalles de cuál es el acuerdo, digamos, qué es lo que están negociando y demás. Pero sí, va en el mismo paquete. Lo que nosotros vamos a exigir ahora, primero es que sea transparente, o sea, que se informe qué es lo que se está negociando y cuáles son todas las cláusulas, ¿no? No solamente el monto de cuánta guita es y si es un swap o si es un crédito, sino todas las cláusulas de esta negociación, que se sepa, y cuestionar obviamente digamos, plantear que se discuta en el Congreso. Pero bueno, eso obviamente cuando tengamos algún detalle más de qué es lo que se está negociando. Digamos, hasta ahora el gobierno ha calmado ayer a los mercados simplemente con un tuit del secretario del Tesoro y de la titular del fondo. O sea, mandando un mensaje a los mercados que tenemos banca suficiente para
sostener el tipo de cambio y le sirvió para ganar unos días. Bueno, depende de lo que anuncie hoy, veremos si le sirve para bancar hasta el 26 de octubre o no. Itay, ¿qué tal? Martín te saluda, ¿cómo andas? ¿Cómo va? Te quería hacer una pregunta sobre el otro anuncio de las últimas horas, que fue el tema de las retenciones, ¿no? Una clara medida electoralista, por donde la miremos, sobre todo por la cuestión de las fechas. Y la pregunta es, ¿cómo imaginás que sigue la discusión después? Digo, si le alcanza al gobierno con esto para sostener la demanda de dólares de acá a las elecciones al menos, ¿y qué va a pasar después, tanto con la discusión de retenciones como con el agujero fiscal que significa dejar de recibir retenciones durante este periodo? Mira, primero el contrasentido de decir, por un lado, no hay plata, ¿no? No hay plata para financiamiento universitario, no hay plata para discapacitados, no hay plata para el Garrahan, y de repente hay plata para un mes entero sin retenciones. Yo vi distintas estimaciones que más o menos giraban en 1.400, 1.600 millones de dólares de pérdida de recaudación, es decir, unos 0,25 del PBI, que era más o menos el costo fiscal de las otras medidas, ¿no? Claro. De universidades, etcétera. Digamos, esa contradicción. Pero aparte de eso, tampoco creo que sea una medida, no es una medida que favorezca a los productores agropecuarios argentinos. En todo caso puede favorecer a los exportadores, que son los que pueden tener hoy acopiados granos, y nada más, ¿no? Los productores agropecuarios no se benefician con esta medida. Y me parecen manotazos de ahogado, insisto. Vos me preguntas, ¿alcanza para contener la demanda de dólares? Bueno, la demanda de dólares potencialmente es prácticamente infinita, ¿no? Porque si vos convertís todo el dinero que hay circulando, más los plazos fijos, etcétera, a dólares, no hay manera de aguantar. Ahora, como el dólar se sostiene con expectativas, bueno, si entre las retenciones y el supuesto acuerdo con Estados Unidos, los actores que juegan en los mercados financieros creen que el gobierno va a poder sostener el dólar tipo de la banda, a lo mejor lo logra sostener hasta el 26 de octubre, pero es un tema de expectativas, es como los 20.000 palos que le pidió el FMI en abril, o el blanqueo en su momento, y bueno, los distintos manotazos de ahogado o los tanques de combustible que el gobierno ha utilizado para sostener este tipo de cambio. El problema es que los mercados, en el mejor de los casos, te dan un poquito de tiempo, pero saben que el esquema es insostenible. O sea, acá todo el mundo descuenta que después de las elecciones, por ejemplo, va a haber algún tipo de cambio en el régimen cambiario. Y frente a eso, y la duda en todo caso era si el gobierno llegaba o no. Y frente a eso que decías recién, ¿qué imaginás? ¿Qué tipo de cambios imaginás que puedan venirse después de octubre? Bueno, viste lo que se discute, que la posibilidad de salir del esquema de bandas y de una flotación más libre, no lo sé, claro. Difícilmente este gobierno vaya en el camino opuesto, que es tener algún tipo de regulaciones mayores sobre el mercado cambiario. Ahora, lo que estamos viendo es una evidencia muy aleccionadora, porque este gobierno dijo que si vos resolvías el equilibrio fiscal, o sea, el orden fiscal, automáticamente se resolvían el resto de los problemas macroeconómicos, ¿no? Y efectivamente el orden fiscal lo construyó desde el día 1. Y creo que hoy estamos viendo, nosotros quizás nos imaginábamos hace unos meses atrás, o la discusión era, bueno, tenemos equilibrio macroeconómico, pero hay problemas de empleo, hay problemas productivos, etcétera, sociales. Bueno, hay problemas macroeconómicos también, o sea, no es cierto, y esto fue una refutación empírica, hemos visto, de que solo con el equilibrio fiscal o con el orden fiscal alcanzaba para resolver todos los problemas macroeconómicos. Y hoy eso es lo que estamos viendo hoy, no tenemos estabilidad macroeconómica en la Argentina y no la vamos a tener después del 26 de octubre. Claro. Itay, aprovecho este momento, vos recién mencionabas el tema de la discusión del presupuesto, que van a tener reunión, bueno, es mañana la reunión de comisión de presupuesto, sí. Lo cual llama la atención, primero que José Luis Espert haya convocado una reunión sin emplazamiento, es toda una novedad, pero ¿cuáles son las expectativas que tenés vos después de 2 años sin presupuesto para esta reunión de mañana? ¿Te parece que este año se puede avanzar? Me parece que el gobierno está haciendo un acting, la verdad. El gobierno está haciendo un acting de cara a las elecciones, después del resultado de la provincia de Buenos Aires, que fue una derrota contundente del gobierno y una expresión de que hay una mayoría social que no quiere que se ajuste a los jubilados, a las universidades públicas, al Garrahan, a los discapacitados. O sea, me parece que no hay una mayoría social, no hay una licencia social para la crueldad y la insensibilidad del gobierno de Milei. Y frente a eso el gobierno trata de hacer un acting diciendo, bueno, ahora queremos discutir un presupuesto. Viendo lo que pasó el año pasado y el anterior, la verdad es que no creo que el gobierno quiera un presupuesto. Y lo primero que debería hacer el gobierno, si realmente quiere un presupuesto, es decirnos que va a venir el ministro de Economía.
O sea, yo te digo, o sea, realmente no me puse a buscarlo todavía, pero creo no debe haber antecedentes en la historia democrática argentina de un ministro de Economía que haya estado 2 años al frente del ministerio y no haya venido una sola vez al Congreso de la Nación. No debe haber antecedentes. Entonces, primer gesto de buena voluntad del gobierno si quiere un presupuesto es que venga el ministro de Economía. Pero mi sospecha es que no, mi sospecha es que es un acting para las elecciones, que el gobierno no quiere tener ningún presupuesto, porque básicamente el gobierno no quiere darle ningún rol al Congreso de la Nación, como hemos visto en estos 2 años. Claro. Y te consulto ahora que charlaban recién con Martín, tema de retenciones vinculado a la nueva aplicación de la ley de emergencia en discapacidad. Se está hablando mucho de bueno, qué es lo que va a hacer la oposición. Hay pedidos de moción de censura, de interpelación y moción de censura ya presentados. ¿Cuál es la posición de Unión por la Patria frente a esta situación? Entiendo que estaban laburando uno propio también, o sumarse. Sí. Estamos en eso, tenemos una reunión de bloque en estos días ahora hoy a la tarde para discutirlo, así que no puedo hablar en nombre del bloque, pero no descartamos ninguna medida. A nosotros nos parece que la situación es muy grave la situación económica y es muy grave la situación institucional del país. Un gobierno que en lugar de reaccionar frente a lo que fue el resultado electoral de la provincia de Buenos Aires, lo que hace es avanzar por el mismo camino, y bueno, eso requiere de parte de la sociedad argentina en su conjunto y de parte del sistema político y de parte de las instituciones de la democracia una respuesta. Entonces nosotros vamos a usar todos los recursos que tenemos a mano en el Congreso de la Nación para tratar de impedir que el gobierno siga en un camino de poner en riesgo, de camino de destrucción de la economía argentina, de poner en riesgo el funcionamiento institucional de la Argentina y también hoy en riesgo la soberanía del país. Así que vamos a hacer todo lo que podamos hacer a nuestro alcance y también apelamos a que la sociedad también participe, se movilice y también aproveche el 26 de octubre, es decir, aproveche las elecciones como una forma, como una herramienta para expresar a través del voto la necesidad de ponerle un freno a esto. Y ahí te hago la última, Itay, ¿cómo viene la campaña acá en la ciudad de Buenos Aires? Ya están dando vueltas los spots, una disputa interesante del concepto de libertad con el mileísmo. ¿Cómo encaran este último mes? Nosotros estamos encarando esta campaña con mucha energía militante. Creemos que hay una enorme oportunidad para ponerle un freno a esta situación. Fuerza Patria es el espacio que puede frenar a Milei, el peronismo es el espacio que puede ponerle un freno al gobierno de Milei, ir construyendo lo que viene, ¿no? Construyendo lo que viene. Nosotros elegimos salir a disputar un poco el concepto de libertad, porque la verdad es que no sos libre en un país en el cual no podés llegar a fin de mes, no podés pagar el alquiler, no podés garantizar la educación y salud a tus hijos. Entonces, la verdadera libertad es la que te da un proyecto de país que te permite vivir de manera más ordenada, que te permite que si sos jubilado tener los remedios, que te permite poder llegar a fin de mes, que te permite tener un trabajo, que te permite tener estabilidad, un país que crece, un país que se desarrolla. Bueno, y para eso necesitamos revertir esta situación. Nosotros creemos que Fuerza Patria es el espacio que puede poner un freno en estas elecciones, pero también es el espacio que puede empezar a construir una alternativa que nos saque de esta lógica del endeudamiento, de la especulación financiera y el ajuste infinito al que nos lleva el gobierno de Milei, y ir por un camino de crecimiento, de desarrollo, de generación de laburo, de mejora en las condiciones de vida de la población. Entonces, un voto por Fuerza Patria para nosotros es un voto para frenar al gobierno, pero también un voto para revertirlo y construir algo mejor para el futuro. Itay, muchas gracias por estos minutitos. A ustedes, un abrazo grande. Itay Hackman, diputado nacional de Unión por la Patria, candidato de Fuerza Patria en la ciudad de Buenos Aires para renovar la banca.